Número 10. El Marudhangira. El Marudhangira es el antiguo fuerte de la India lleno de historia y misterio. En estos días es un punto de acceso turístico nacional, pero en el pasado protegió a los lugareños de los ataques perpetrados tanto por los británicos como de los portugueses. Se remonta al siglo XV, siendo sus orígenes bastante simples. Los pescadores que vivían en la zona, cuya vida dependía del pescado del mar, construyeron una fortaleza de madera sobre las rocas costeras para protegerse de los piratas. Este era un problema constante y bastante serio en ese entonces, y la pequeña fortaleza de madera en la costa era una gran protección. Hizo que los piratas se lo pensaran dos veces antes de atacar, pero con los años la fortaleza fue mejorada. Se instalaron torretas, se erigieron enormes bastiones y se colocaron cañones y armas para frenar el fuego contra los invasores marinos. Se cree que en algún momento la fortaleza tenía al menos 572 cañones. Era una isla casi indestructible de piedra y pólvora. Podía disparar en cualquier dirección con más fuerza de la que cualquier nave podía defenderse. Y sin embargo, después de tantos años como un poderoso bloqueo, el fuerte no es la maravillosa estructura que fue hace mucho tiempo. De los 572 cañones solo quedan 3. Otras atracciones en el fuerte son el Palacio Real, las mezquitas, las casas de nobles, los establos, graneros y túneles subterráneos. Muchas de estas estructuras están conectadas. También se pueden ver tanques de agua dulce que sustentaron a los residentes durante largos periodos de tiempo. Número 9. Colina de Idangre. La Colina de Idangre es un pequeño pueblo invisible en el estado nigeriano de Ondo, pero con solo mirar las fotos de este lugar nunca pensarías que está en África Occidental. Parece sacado de un sueño con uno de los paisajes más extraños y cautivadores del mundo. Esto se debe a que la ciudad fue construida en medio de una colección de rocas gigantes llamadas Indamre Boulders. Se trata de enormes piedras de un batolito ígneo formado hace más de 500 millones de años. A través del paisaje herboso se elevan como montañas suaves y desaparecen en las nubes. Pero esto es solo paisaje, la historia aquí es igualmente fascinante. Las personas que viven entre las rocas y la niebla y los valles, cubiertos de hierba en la colina, lo hicieron durante miles de años en completo secreto. No fue hasta la década de 1800 cuando fueron contactados por civilizaciones occidentales. Estaban perfectamente intactos, viviendo vidas simplistas en una región remota de África. Estar rodeado de montañas infranqueables los había hecho algo impenetrables a los ataques. Habían vivido en su pueblo en paz y tranquilidad hasta hace unos 200 años cuando fueron invadidos por el mundo moderno. La comunidad yoruba nativa que vive en la colina adoraba a dioses basados en las enormes rocas hasta el siglo XIX, pero ya no adoran a sus ídolos terrenales gracias a los misioneros cristianos que llegaron en 1894, básicamente erradicando todos los sistemas de creencias anteriores. La mayoría de las personas aquí son cristianas ahora, aunque aún conservan algunas de sus tradiciones. Número 8. Jardines flotantes aztecas. En la Ciudad de México se ha descubierto una misteriosa casa azteca. Las ruinas de esta vivienda residencial tienen más de 800 años, construida cerca de los últimos días del Imperio Azteca. Fue descubierta por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en el barrio Centro. Los trabajadores estaban modernizando el área, agregando subestaciones de energía eléctrica, cuando se encontraron con las increíbles ruinas. La morada abarca más de 400 metros cuadrados. Fue construida en un momento entre 1200 y 1521. Según ese periodo de tiempo, los expertos confían en que la casa estaba justo en el límite de dos barrios importantes de la ciudad capital. Pero esto es lo que es realmente fascinante. Toda el área hoy parece lo suficientemente moderada, con casas simples, negocios, marañas de cables eléctricos en el techo y autos tocando la bocina por las calles. Pero hace 800 años el vecindario era rico en cursos de agua y naturaleza. Los arqueólogos descubrieron un embarcadero donde los barcos habrían cargado y descargado mercancía. La casa tenía su propio muelle y probablemente habría estado al borde de un lago o canal de la ciudad. Y eso no es todo lo que encontraron los arqueólogos. Debajo del piso de la casa descubrieron vasijas funerarias y los restos de varios infantes, así como herramientas y una enorme estatua de piedra. También descubrieron evidencia de que después de la invasión española de la ciudad, esta casa, que probablemente perteneció a alguien de gran riqueza, fue transformada en una casa de baños públicos. El equipo descubrió restos de baldosas de baño, tuberías luminosas y un sistema de drenaje, junto con placas de concreto seguras, recursos térmicos, que estuvieron dispuestos a altas temperaturas y materiales de construcción europeos. Primero fue la casa de una persona y luego los españoles la convirtieron en un balneario. Número 7. Las Hébridas exteriores medievales. Se acaba de descubrir un sitio medieval increíblemente raro en Escocia. En las Hébridas exteriores, los ingenieros hidráulicos estaban excavando un campo para colocar una tubería nueva en la isla de Lewis cuando encontraron algunas ruinas antiguas. Se encontraron con hoyos para postes y restos de piedra de lo que parece haber sido una instalación de manejo de ovejas. Los investigadores también descubrieron más de 140 restos de cerámica, espinas de pescado y otros restos de animales no identificados.
identificados. Según el arqueólogo Alistair Rees, el sitio probablemente data del siglo XIV. Fue entonces cuando los gobernantes más poderosos del norte de Escocia fueron depuestos. La región de las Hébridas exteriores se estaba reduciendo y la gente se estaba yendo. Luego, en 1493, el tiránico Jacobo IV de Escocia se apoderó de las tierras del gran John MacDonald II. Debido a la agitación que estaba ocurriendo en esta parte de Escocia hace entre 600 y 400 años, no queda mucho de esa época, casi no hay evidencia física del período medieval en las islas occidentales. Eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan raro. En realidad no sabemos qué es este sitio medieval. A juzgar por los huesos de animales y el tamaño, probablemente se trataba de una especie de granja de ovejas, pero nadie tiene idea de quién vivía aquí, si realmente criaron ovejas y por qué fue abandonado. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Gabal el-Hariri. Gabal el-Hariri es sin duda uno de los sitios arqueológicos más misteriosos de la región de Soham en Egipto. Aquí se han encontrado material de la sexta dinastía del Reino Antiguo, de los días de la ocupación del Imperio Romano Tardío e incluso del período copto. La región de Soham de Egipto ha estado ocupada desde aproximadamente el 2700 a.C., aproximadamente durante 5000 años consecutivos. En la temporada más reciente de excavaciones, los investigadores descubrieron una misteriosa torre de adobe. Creen que la torre, que se erigió con vistas al Nilo y directamente al lado de la vía principal que conducía a la región, era una torre de vigilancia. La estructura de adobe probablemente estaba ocupada por guardias que vigilaban día y noche a cualquiera que se moviera por el camino. Luego podían intimidar a los viajeros por dinero, diciendo que eran impuestos, y podían llevar un registro de todos los que ingresaban a su parte de Egipto. Eso fue durante la dinastía tolemaica bajo el gobierno de Ptolomeo III entre el 246 y el 222 a.C. Debido a todo tipo de otros descubrimientos asombrosos aquí también, el equipo además se encontró con un templo construido al mismo tiempo en la torre. Es uno de los templos más espléndidos de esta parte del país, dedicado a la diosa egipcia Isis. Isis es uno de los personajes principales de la mitología egipcia, resucitada por Osiris para dar a luz al gran dios Horus. Además, se han encontrado más de 85 tumbas en el área excavada de la ladera de una montaña. Hay tantas tumbas y entierros y momias escondidas bajo tierra que los investigadores apenas han arañado la superficie de Soham. Número 5. Ruinas de Bakoni. Las ruinas de Bakoni de Sudáfrica, en las colinas de la provincia de Mpumalanga, probablemente formaron parte del asentamiento construido por el pueblo Bakoni del siglo XVI. Eso los haría tener solo unos 500 años. Algunos historiadores creen que las ruinas son mucho más antiguas y algunas teorías radicales afirman que tienen la antigüedad de 250.000 años. Es una gran diferencia de opinión, pero nadie ha podido fechar concretamente las ruinas. Casi nada queda de lo que alguna vez estuvo aquí. Las ruinas no son más que restos de muros que forman parte del tosco laberinto. Según el profesor Peter Delius de la Universidad de Witwatersrand, el pueblo de Bakoni de Sudáfrica practicaba una agricultura avanzada y tenía conocimientos tecnológicos sofisticados. Alteraron el paisaje para manejar mejor su ganado y mejoraron sus rendimientos agrícolas a través del riego de los pastizales. Los investigadores no saben exactamente cuándo estaban haciendo esto. La teoría de que tienen 250.000 años no es una realista. Significaría que los humanos del Paleolítico estaban construyendo estructuras en esta parte del mundo, cuando en todas partes vivían en cuevas y vivían vidas primitivas. Las ruinas de Bakoni siguen siendo un misterio, ya que no sabemos cuándo se hicieron, para qué sirvieron e incluso si formaron parte de alguna ciudad perdida de Sudáfrica. Los investigadores creen que es posible salvar los sitios antiguos si el gobierno invierte más en la industria de la expansión de turismo. No solo conservará las ruinas, sino que también hará que los residentes que las rodean sean conscientes de su existencia. Proteger y restaurar las ruinas también podría crear perspectivas de turismo e impulsar la economía local. Número 4. Ciudad subterránea. Una excavación arqueológica de Turquía ha revelado lo que los investigadores dicen que podría ser la ciudad subterránea más grande de la Tierra. Una cueva misteriosa fue descubierta en la provincia de Mardin, y dentro de la cueva los investigadores encontraron pasadizos que conducen a lo profundo del subsuelo, un laberinto subterráneo de pozo de agua, silos de alimentos, altares misteriosos y viviendas que datan del siglo II después de Cristo. Ghanit Arkan del museo local de Mardin, el excavador principal del proyecto, dijo a las fuentes de noticias que la
región había estado habitada en soledad durante 1900 años. Él cree que la ciudad subterránea se construyó primero como un escondite, donde los primeros cristianos podían escapar de la persecución. Pero a medida que más y más familias adoptaron el cristianismo, más personas se mudaron a la ciudad subterránea y floreció. Luego, después de varios cientos de años, cuando el cristianismo se generalizó y se expandió, la ciudad siguió siendo utilizada porque ya era muy grande. Lo que los investigadores aún no saben es por qué la ciudad fue abandonada o cómo el mundo la olvidó. Lo que parece es que los túneles estuvieron en uso hasta hace unas pocas décadas, y sin embargo todos olvidaron que estaban allí. Es uno de los más de 200 antiguos asentamientos subterráneos en Turquía, pero con diferencia el más grande. Los investigadores dicen que podría haber albergado hasta 70.000 personas, más que la mayoría de las ciudades comunes de América del Norte, y todo bajo tierra, en lo profundo de la tierra y tan lejos de la luz del sol y del mundo de arriba. Número 3. Templo de Zeus en Egipto. En la mitología griega, Zeus era el dios de los dioses, era el señor del cielo, el rey omnipresente del trueno y el relámpago que vivía en el monte Olimpo y miraba a todos los humanos humildes debajo. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es de la influencia de Zeus, que fue mucho más allá de las fronteras de Grecia, y recientemente se descubrió un templo dedicado a la deidad griega más famosa de la historia en la península del Sinaí en Egipto. El templo misterioso se hizo en honor a Zeus Casios, una versión un tanto única del dios griego. Esta versión de Zeus estaba más estrechamente relacionada con el monte Casius que con el monte Olimpo. Esta montaña, que se encuentra en la frontera de la actual Siria y Turquía, está relacionada con la mítica batalla que tuvo lugar entre Zeus y el gran monstruo Tifón. Zeus ganó la batalla usando un rayo y impidió que Tifón se apoderara del cosmos, y debido a que la montaña, conocida como Jebel Akra, es asediada con frecuencia por tormentas eléctricas, tiene sentido de que los antiguos habitantes de la región consideraran que tenía un vínculo con Zeus. El templo fue identificado por arqueólogos egipcios, pero no fue tarea fácil. Está completamente destruido con sus enormes pilares de granito rosa rotos en pedazos, probablemente por un terremoto. Los investigadores encontraron bloques de granito y fragmentos de una escalera, pero eso es todo. Número 2. El misterioso descubrimiento del Machu Picchu. Casi todo el mundo sabe lo que es el Machu Picchu, o al menos saben cómo se ve y saben que está en Perú, pero incluso si estás familiarizado con esta gran ciudad inca, es posible que no sepas cómo se descubrió realmente, porque hace poco más de 100 años todavía era una ciudad perdida, nunca vista por los humanos modernos. El hombre que descubrió Machu Picchu por primera vez se llamaba Hiram Bingham, un aventurero estadounidense nacido en Hawái en 1875. Sus padres eran misioneros y esperaban que siguiera sus pasos, pero no lo hizo. Después de ir a la Universidad de Yale, en 1984 quedó fascinado con la historia de Latinoamérica. Se casó con Alfreda Mitchell en 1900, la heredera de la fortuna de joyería Tiffany. En 1906 volvió sobre la ruta que tomó Simón Bolívar a través de Venezuela y Colombia en la década de 1820. Exploró las rutas comerciales de América del Sur en 1900, siguiendo un antiguo camino de caravanas desde Buenos Aires hasta Lima, y en 1911 fue en búsqueda de una misteriosa ciudad perdida. El rumor había estado circulando sobre una ciudad perdida durante bastante tiempo. Se decía que era el último refugio del pueblo inca mientras luchaban contra sus conquistadores españoles en la década de 1530. Hiram viajó a Cusco, viajó a pie a través del calor sofocante de la jungla y luego terminó en lo alto de las montañas de los Andes. Y fue entonces cuando encontró a Machu Picchu. Pasó días escalando montañas hasta que se encontró con una pequeña choza ocupada por una familia de campesinos. Se sorprendieron al ver a los extranjeros y acordaron mostrarle a Hiram las ruinas de las montañas. Y así entonces fue que encontró la mampostería inca del Machu Picchu, cubierta de árboles y cubierta de enredaderas, y casi completamente cubierta de musgo y llena de matorrales de bambú. Machu Picchu que ves hoy en realidad fue limpiado y despejado. Cuando se encontró en 1911, nadie sabía lo que era, no tenía nombre y estaba cubierto de un espeso bosque nuboso. Número 1. La Gran Pirámide de Cholula. La Gran Pirámide de Cholula es la pirámide más grande del mundo entero, actualmente enterrada bajo una montaña en México. Con una iglesia española en la cima, ni siquiera sabrías que hay una pirámide simplemente mirando, ya que está cubierta de hierbas y árboles. Lo único que puedes ver es la iglesia en lo alto junto con las antiguas ruinas alrededor de su base. La pirámide fue construida hace más de 2000 años y prácticamente eclipsa la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, el origen de este monumento aún desconcierta a los arqueólogos hasta el día de hoy. Tiene elementos arquitectónicos de la cultura teotihuacana, así como de la civilización del Tajín, pero nadie sabe quién la construyó o por qué fue abandonada. Una teoría es que los aztecas la estaban usando y luego huyeron cuando llegaron los españoles, pero antes de irse enterraron la pirámide con tierra para preservar parte de su cultura. Tal vez sabían que los españoles ya estaban destruyendo cada pieza de patrimonio indígena, por lo que la pirámide se disfrazó para que se conservara si alguna vez pudieran regresar.
Número 10. Esqueleto de ballena antigua. Los arqueólogos descubrieron un esqueleto gigantesco en Tailandia, casi perfectamente conservado. Se cree que tiene unos 5.000 años. Fue descubierto al oeste de Bangkok, en Samut Sakhon. Solo su cráneo mide más de 2.7 metros. Los científicos creen que el esqueleto pertenece a una ballena de bride que todavía se puede encontrar en las aguas de Tailandia, pero ahora se considera una especie protegida. Así que están por allí, pero no hay tantas como hace 5.000 años. Descubrieron el esqueleto 12 kilómetros tierra adentro. Esa es una distancia bastante impactante del agua. Eso significa que el agua era mucho más alta hace miles de años y se extendía mucho más hacia la costa. Y en la gran escala de las cosas, 5.000 años no es ni siquiera tanto tiempo. Según investigadores de la Universidad Nacional de Singapur, el descubrimiento de este antiguo esqueleto de ballena se suma a la creciente evidencia de que algo masivo sucedió hace 6.000 a 3.000 años en el Golfo de Tailandia. La costa era, en algunos lugares, 16 o 32 kilómetros más alta de lo que es hoy. Número 9. Órgano de insecto misterioso. Los científicos acaban de descubrir un nuevo órgano. El único inconveniente es que este órgano no está en el cuerpo de los humanos, sino en los insectos. Los científicos encontraron este nuevo órgano en 3 grupos diferentes de insectos. Es un órgano sensorial diseñado para captar señales vibratorias y existe en saltahojas, saltamontes y chicharritas. Aún más importante es que los científicos creen que los insectos podrían usar estas señales vibratorias para comunicarse entre sí, convirtiendo las plantas en líneas telefónicas. Este órgano funciona como una especie de receptor, pero el mensaje se envía usando lo que los investigadores llaman pandeo de timbal. Esta comunicación ocurre cuando un órgano dentro del insecto crea sonido, combinándolos con movimientos oscilatorios para enviar vibraciones muy sutiles a lo largo de la superficie de una planta. Es de la misma manera que el sonido viaja a lo largo de la línea telefónica. Un insecto crea una señal y el otro insecto de la misma especie la recoge con la ayuda de este órgano. Puede parecer un descubrimiento tedioso, pero tiene implicaciones fascinantes. Por ejemplo, los humanos ahora tienen potencialmente una forma de comunicarse. Los investigadores pueden enviarles señales recibidas por sus órganos sensoriales particulares para hacer que los insectos reaccionen. Por ejemplo, podrían enviar una señal para mantener a los insectos alejados de plantas específicas, protegiendo los cultivos. Además, este descubrimiento ha cambiado todas las ideas que teníamos sobre cómo se comunicaban los insectos. Los científicos pensaron que los insectos captaban señales con los pelos de las patas antes de este descubrimiento, pero resulta que tienen un órgano sensorial completo dentro de su abdomen dedicado para la comunicación. Es de la misma manera que tenemos una laringe. Número 8. Bañera de mármol. En la antigua ciudad griega de Afrodisias, ubicada en Turquía, alguien dejó una bañera de mármol única de hace 1800 años en el museo local. Si alguna vez te has preguntado cómo era tomar un baño siendo un ciudadano griego adinerado, ahora tendrías una idea. En primer lugar, la bañera es preciosa. Es de mármol macizo y está decorada con intensos relieves de cabezas de león. Es un espécimen único, diferente a todo lo que se haya encontrado antes en Turquía. Es la única bañera de mármol descubierta en toda Turquía, lo que ya es mucho decir. Como frontera entre Asia y Europa, Turquía ha albergado innumerables imperios a lo largo de la historia. Sin embargo, ninguno de ellos dejó atrás una bañera completamente intacta. Esta bañera es el único ejemplo en todo el país. Por supuesto, los arqueólogos han encontrado muchas bañeras antiguas ordinarias. Es que alguien las hizo usando capas de barro. En otras palabras, los ciudadanos comunes tenían que darse baños de barro o simplemente permanecer bajo la lluvia para limpiarse. Pero esta tina pertenecía a uno de los ciudadanos más ricos de la ciudad, probablemente un rico hombre de negocios o un administrador estatal. Incluso podría haber estado en la casa de un gobernante de la región. Número 7. La vida en Europa. A 628 millones de kilómetros de nosotros se encuentra Europa, una de las muchas lunas de Júpiter. En un nuevo estudio reciente, los científicos creen haber identificado los ingredientes adecuados en Europa para el sostenimiento de la vida. En otras palabras, los científicos anunciaron recientemente que esta luna lejana en el sistema solar podría albergar, si no vida inteligente, algunas formas de vida básica. Parte de esta hipótesis proviene de una conexión que hicieron los científicos entre Groenlandia y Europa. Los geofísicos de la Universidad de Stanford compararon Europa con la superficie de Groenlandia y encontraron características similares, particularmente las crestas en Groenlandia, que se formaron cuando las bolsas de agua se congelaron. Por extraño que parezca, las mismas formaciones, estas crestas congeladas, se pueden ver en toda Europa. Si estas son las mismas cosas, los estantes de la luna de Júpiter también se formaron a partir de agua, y eso significa que el agua es mucho más abundante en Europa de lo que se pensaba antes. Los científicos ahora dicen que hay un océano global de
debajo de estas crestas, probablemente con más agua que la Tierra. El problema aquí es que el océano oculto está separado de la superficie por una capa de hielo inmensamente gruesa, y dado que estamos tan lejos, no hay mucho que los científicos puedan hacer para ver qué hay debajo de la capa de hielo. Por lo que sabemos, podría haber toda una civilización de criaturas submarinas viviendo en la luna de Júpiter. Número 6. Una ciudad subterránea. En 2022, investigadores de Turquía anunciaron el descubrimiento de otra enorme ciudad subterránea. Este podría muy bien ser la más grande del mundo entero. Si estás familiarizado con los misteriosos pueblos subterráneos de Turquía, sabrás que hay bastante de ellos. Hay tantos pueblos subterráneos en Turquía que es un milagro que alguien todavía viva en la superficie. Pero según el director del Museo de Mardin, esta nueva ciudad es muy diferente a las otras guaridas subterráneas descubiertas en la región de Anatolia. Los arqueólogos la descubrieron durante las excavaciones en el distrito Midyat de la ciudad de Mardin. Primero, los arqueólogos descubrieron una cueva, luego un sistema de pasadizos y corredores que conducían a un asentamiento subterráneo con silos, pozos de agua, altares antiguos y todas las necesidades de la vida hace 2000 años. La gente la construyó como un escondite, probablemente utilizada por los cristianos del siglo II cuando fueron perseguidos. Las familias cristianas se habrían refugiado en las profundidades del subsuelo para escapar de los romanos. Luego, después de tantos años, la ciudad subterránea fue excavada para albergar un mayor número de personas. Con el tiempo se convirtió en un lugar ordinario para vivir. Los arqueólogos creen que la ciudad fue utilizada ininterrumpidamente durante unos 1900 años, antes de ser abandonada hace aproximadamente un siglo. En su apogeo, unas 70.000 personas vivían en la ciudad subterránea sin nombre. ¿Cómo te sentirías viviendo bajo tierra? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La galaxia más lejana. Los astrónomos acaban de detectar lo que dicen que es la galaxia más distante de la historia. Quiero decir que los astrónomos han identificado la galaxia más lejana de la nuestra. Se llama HD1 y los científicos dicen que contiene alguna de las primeras estrellas que existieron. Junto con un agujero negro supermasivo letal, estiman que la galaxia está a unos 13.500 millones de años luz de distancia. Eso es aproximadamente 100 millones de años luz más lejos que la segunda galaxia más distante de nosotros, un lugar llamado GNZ11. Puede que no pienses que los científicos podrían resolver muchos detalles sobre una galaxia tan lejana, pero lo han hecho. Lo principal que notaron es que el universo es extraordinariamente brillante, irradiando luz ultravioleta. Creen que esto se debe a que la galaxia produce más de 100 estrellas al año, emitiendo una energía increíble. También dicen que el agujero negro supermasivo en HD1 podría ser 100 millones de veces más grande que el Sol en su centro. Sí, deja que el tamaño de eso se hunda por un segundo, no solo un poco más masivo que el Sol, sino 100 millones de veces más masivo. Es el agujero negro más antiguo jamás observado, poblado por estrellas más tempranas de la historia. Según Fabio Pacucci del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, esas estrellas son interesantes porque las primeras estrellas del universo eran más calientes, más luminosas y mucho más significativas que las que vinieron después, como nuestro Sol. Número 4. Busto romano en Goodwill. En 2018, la coleccionista de arte Laura Young entró en una tienda en Goodwill local y vio una escultura que le gustó. Ella pensó que era un busto de mármol que parecía extrañamente antiguo para estar en Goodwill. Pagó $35 por ella y luego, 4 años después, está en exhibición en el Museo de San Antonio porque tiene cientos de años. Desapareció en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Esta estatua estuvo alguna vez en la colección del rey Ludwig I, gobernante de Baviera, así que data de más de 2000 años. La estatua es un busto romano realizado en el siglo I a.C. o en el siglo I después de Cristo. Representa al hijo de Pompeyo el Grande, el hombre que Julio César derrotó. Miles de años después, el rey Ludwig I la compró, lo escondió en su colección y luego un soldado estadounidense lo saqueó durante la guerra. El soldado debió haberla llevado a los Estados Unidos. Probablemente se quedó en la casa de alguien, se transmitió de generación en generación y luego terminó en una caja vieja y polvorienta y fue donada con otros trastos del ático. Hizo un gran viaje desde la antigua Roma hasta la América moderna, y por mucho que Laura quisiera quedarse con esa preciosa pieza de la historia, hizo lo correcto al entregársela a los profesionales del museo. ¿Qué harías si te encuentras un artefacto histórico precioso? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 3. Genomas de los cefalópodos. Podría decirse que los genes de un cefalópodo son los mejores genes de cualquier animal. Estas criaturas son inteligentes, sofisticadas y lo más parecido que tenemos en el planeta a los extraterrestres reales. Pueden cambiar su color para camuflarse, pueden resolver acertijos y todavía nos sorprenden. Un nuevo análisis reciente de genes de cefalópodos ha mostrado algo extraordinario en su genoma. La bióloga del desarrollo Caroline Albertine llamó a su genoma revuelto. Caroline y sus colegas secuenciaron los genomas de 3 cefalópodos de cuerpo blando, el pulpo de 2 puntos de California, el calamar costero de aleta larga del Atlántico y el calamar bobtail hawaiano. Lo que los investigadores descubrieron es bastante complejo. En primer lugar, encontraron que la evolución de los cefalópodos a través del tiempo fue tan intensa como la evolución de los seres humanos. Ambos evolucionaron de manera similar, especialmente en el hecho de que nuestros cerebros se volvieron enormemente conscientes. La diferencia es que los cefalópodos, en lugar de duplicar genomas para obtener resultados diferentes, reorganizaron completamente sus genomas como si los arrojaran a una licuadora. En otras palabras, hicieron una especie de cambio genético que les otorgó todos estos atributos extraños y habilidades cognitivas impresionantes. Además, la reorganización de los genomas le otorgó el sistema nervioso más poderoso de todos los invertebrados, más de 500 millones de neuronas. Los científicos confirmaron que los cefalópodos podían editar sus genes cerebrales, pueden hacer su propia edición de ARN, lo que les permite adaptarse rápidamente a cualquier entorno nuevo. Mientras que la mayoría de los animales están a merced de la evolución, los calamares y los pulpos pueden haber evolucionado más allá de eso, hasta el punto en el que ahora pueden adaptarse a catástrofes que cambian rápidamente editando su composición genética, casi en el acto. Número 2. El manuscrito de Merlín. Los arqueólogos han descubierto un antiguo manuscrito medieval enterrado en un archivo de Bristol, en Inglaterra. El manuscrito cuenta la historia de Merlín, el gran mago de las leyendas del rey Arturo. Los académicos de la biblioteca encontraron 7 fragmentos de pergamino escondidos dentro de los volúmenes aleatorios escritos entre 1494 y 1502. Sin embargo, los fragmentos son mucho más antiguos, escritos alrededor de 1250 y 1275. Después de hacer imágenes multiespectrales, evaluar la tinta y observar el estilo de escritura, los expertos creen que la historia fue escrita a mano en el noreste de Francia. Aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. Los expertos pudieron leer esta particular variante de la historia de Merlín. Descubrieron que es básicamente lo mismo que todas las otras leyendas de Merlín, excepto que realmente se atenuó como si el escritor hubiera omitido ciertas cosas porque eran demasiado adultas. En concreto, un encuentro íntimo entre Merlín y la hechicera Vivian, también llamada la Dama del Lago. Hay un largo intercambio entre Merlín y Vivian en la mayoría de los manuscritos y se vuelve bastante erótico, pero en esta versión todas esas cosas han sido eliminadas. Por supuesto, todavía tienen una reunión, pero todo es muy inocente, sin hablar de insignificancias. Alguien tomó la historia ya establecida de Merlín, luego la transcribieron ellos mismos y omitieron todos los detalles candentes que no les gustaron. Número 1. Senderos rojos. En los Outer Banks de Carolina del Norte ha habido mucha actividad ovni y muy recientemente ha habido una explosión de eso. Todo comenzó cuando un hombre tomó imágenes en lapso de tiempo de la Vía Láctea, lo cual fue fantástico, pero cuando Wes Snyder miró sus tomas finales, no pudo evitar notar algunos extraños remolinos rojos en el cielo. Estos rastros rojos no eran parte del espacio, nada en la galaxia, en cambio parecían moverse inteligentemente. Snyder estaba un poco desconcertado por lo que vio en las fotos. Tomó cada foto con una exposición de 10 segundos y solo pasó un segundo entre cada imagen. Además, Snyder no es ajeno a los rastros de jets y aviones. Cualquiera que tome estas fotografías está acostumbrado a que los aviones y otras cosas sean captadas viajando a través de las imágenes. Incluso puedes ver estelas regulares de aviones en sus imágenes, pero nunca antes había atrapado nada con este tipo de capacidades. Lo que sea que se movía en el cielo tenía una maniobrabilidad increíble y parecía estar dando vueltas a propósito. Todavía no sabemos qué dejó atrás estos rastros raros rojos que circulan por el cielo a una velocidad increíble, pero seguro fue algo que está pasando por los Outer Banks. Número 10. Petroglifos del Coso. Coso Ranch se puede encontrar cerca de las ciudades de China Lake y Rich Creek en California. Aquí puedes ver algunos de los petroglifos más espectaculares que dejaron los nativos americanos hace miles de años. La cordillera Coso está llena de imágenes, incluidas los borregos cimarrones, escudos gigantes y formas similares a las humanas. Las figuras se hicieron de manera bastante simple, triturando y raspando diseños en la superficie de miles de rocas. Son los que llamamos petroglifos, que son muy diferentes a las pictografías. Los
Los petroglifos significan que las imágenes fueron talladas en la roca, mientras que las pictografías eran pinturas, solo en caso de que estuvieras confundido. Se desconoce la fecha exacta en que se hicieron los petroglifos aquí. Se estima que la mayoría de ellos tienen entre 1000 y 3000 años. Sin embargo, la práctica de crear este estilo de arte probablemente comenzó mucho antes, quizás hace unos 13.500 años, cuando los humanos se asentaron por primera vez en la región. Tan pronto como llegó la gente a América del Norte, comenzaron a experimentar con la obra de arte. Después de todo este tiempo, el mayor misterio es tratar de descifrar qué se suponía que representaban los petroglifos. La tradición se ha perdido durante siglos y no hay una explicación directa para las extrañas figuras y los misteriosos animales. Algunos expertos creen que el arte rupestre de Coso está relacionado con la magia de la caza, debido a la inmensa cantidad de dibujos de ovejas que se han descubierto en la zona. Investigadores como Campbell Grant plantearon la hipótesis en la década de 1960 de que el borrego cimarrón era necesario para el sustento local. Los dibujos rupestres pueden haber sido utilizados como una forma de asegurarse de que la próxima cacería fuera de gran éxito. Esta era una posible explicación de por qué hay tantos petroglifos de ovejas en la región. Quizás los antiguos creían que dibujar y tallar las imágenes de los animales en la piedra evocaría otra cacería abundante. Número 9. Arte rupestre de Djilbilingi. Los arqueólogos han estado desconcertados durante décadas por los extraños contornos de figuras parecidas a humanos y objetos extraños en Djilbilingi. Djilbilingi es un sitio en el norte de Australia que alberga una de las piezas de arte rupestre más raras del mundo. Las imágenes datan de aproximadamente 500 años y en su mayoría muestran escenas de humanos sosteniendo boomerangs y otros objetos. Lo que es único es que todas las imágenes fueron hechas con estarcido. Durante al menos los últimos 44.000 años, los aborígenes de Australia utilizaron estarcidos en gran parte de su arte rupestre. Sostenían un objeto contra un trozo de roca o incluso solo contra su mano y luego rociaban el pigmento líquido sobre él. Esto dejaría un negativo en la piedra con el tamaño y la forma exactos del objeto. Lo extraño de las figuras humanas aquí es que son miniaturas. Las herramientas y los objetos de la plantilla también son en miniatura. Definitivamente fueron creados usando plantillas, pero los científicos han estado luchando para descubrir cómo los antiguos aborígenes hicieron plantillas tan perfectas de personas y cosas. En total, hay más de 17 humanos en miniatura, boomerangs y patrones geométricos complejos en los salientes rocosos. Después de mucha deliberación, los científicos creen que los aborígenes hicieron las plantillas con cera de abejas, calentaron la cera de abejas para moldearla suavemente en la forma que querían y luego la usaron en todas sus plantillas. Pero no sabemos por qué lo hicieron. Los científicos no pueden ponerse de acuerdo si el arte en miniatura tenía fines espirituales o rituales o simplemente era una expresión artística. Número 8. Cañón del Sego. El Cañón del Sego está ubicado al norte de Thompson Spring en Utah. Es una característica doble de hitos históricos con un increíble arte rupestre prehistórico y los restos de una ciudad carbonífera abandonada. Los petroglifos y pictografías encontrados a solo unos cientos de metros de las ruinas del campamento minero son algunas de las más misteriosas de todo el país. La razón: las piezas de arte antiguo fueron dejadas atrás por más de una cultura. Los arqueólogos creen que la cultura Fremont dejó dibujos, al igual que las personas que los precedieron. El arte rupestre aquí data de hace tan solo 700 años y de hace 9000 años. Los contribuyentes más recientes fueron los de las tribus Ute, quienes crearon el arte rupestre en la antigüedad. En el año 7000 a.C. sigue siendo un misterio. Lamentablemente, demasiada actividad humana en los tiempos modernos ha borrado muchas de las obras de arte aquí. Los pocos diseños que aún se pueden ver son francamente un poco alucinantes. Hay formas de animales gigantes que parecen vacas mutantes, así como seres humanoides con cabezas redondas, ojos grandes y cuerpos imponentes como sombras arrojadas contra la pared. Se parecen mucho a los extraterrestres, pero los principales científicos dicen que probablemente sean solo representaciones artísticas de los humanos. Aún así, parece extraño que ninguna de las figuras humanas parezca tener brazos o piernas. Número 7. Los alienígenas de Guandina. Cuando los británicos llegaron a Australia y vieron por primera vez las obras de arte antiguas en el oeste de Kimberley, inmediatamente conectaron las imágenes con visitantes extraterrestres. La idea se ha mantenido desde entonces. En verdad, las misteriosas figuras conocidas como Guandina fueron dibujadas como representaciones de espíritus. Se pueden encontrar en las paredes de los acantilados, dentro de innumerables cuevas y en casi cualquier gran superficie rocosa en el oeste de Kimberley. Sin ningún contexto, es fácil ver por
porque los primeros colonos británicos miraron las miles de imágenes y pensaron que seguramente eran aliens. Supusieron que una raza de seres extraterrestres había visitado a los aborígenes australianos hace miles de años. Los británicos pensaron que los aborígenes habían registrado la llegada de los aliens dibujándolos en las paredes de las cuevas. Lo que los aborígenes realmente documentaron fue solo el Wandina, un espíritu sagrado representado por las tres principales tribus de la zona. Fue visto como un ser supremo que creó la Tierra, transmitió las reglas de la sociedad y era omnipresente, algo análogo a las representaciones judeocristianas de Dios. Creían que estaba en los árboles, las rocas y el aire mismo. Estaba en todas partes, pero intangible e intocable. Los dibujos rupestres de su gran deidad no tienen nada que ver con visitantes extraterrestres, pero es fácil ver cómo se pudo cometer ese error. Número 6. El Gran Salón de los Toros. En la región suroeste de Francia, la cueva Lascaux alberga algunas de las pinturas rupestres más sofisticadas de la historia. Según la Fundación Branchau, se estima que la obra de arte aquí tiene alrededor de 20.000 años. Las fotografías son excepcionales por su tamaño, conservación y calidad magistral. Los antiguos habitantes de las cavernas que hicieron estas pinturas eran muy avanzados. Eran básicamente los Miguel Ángel del mundo prehistórico. Las pinturas en sí no son tan salvajes o impactantes. Representan cosas bastante ordinarias como animales realmente grandes que alguna vez fueron nativos de la región. Es la increíble variedad lo que seguramente cautiva a los arqueólogos e historiadores que visitan el sitio. La cueva tiene más de 2.000 figuras divididas en secciones principales. Está el Gran Salón de los Toros, donde encontrarás principalmente pinturas de toros y uros extintos. Está el Pozo del Hombre Muerto, la Galería Pintada e incluso la Cámara de los Felinos. Los pueblos antiguos agruparon todo en 3 categorías: animales, abstractos y humanos. Es sorprendente que las personas tan primitivas tuvieran la prevención de planificar el sistema de cuevas como un museo de arte, cada sección con su propio tema. Incluso hay un toro gigante de más de 5.2 metros de largo, el retrato de un animal en una cueva antigua más grande jamás encontrado. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Los misteriosos pictos. Los pictos eran pueblos antiguos que vivían en el norte y el este de Escocia. Cuando piensas en el pueblo antiguo celta de Irlanda, los pictos eran el equivalente escocés. No dejaron ningún registro escrito de sí mismos y desaparecieron hace unos 1000 años. Hoy no sabemos casi nada de ellos. Sin embargo, los pictos dejaron ejemplos de obras de arte que han desconcertado a los investigadores durante décadas. Por ejemplo, la Esi-Cross Slab es una pieza gigante de piedra intrincadamente tallada. Fue hecha por un artista picto y actualmente se encuentra en un cementerio en la ciudad de Angus. La increíble obra maestra muestra un típico cazador picto caminando con su manada de perros en busca de un ciervo. El significado aquí es fácil de descifrar. El artista quería mostrar un cazador en pleno acto de caza, pero la piedra también muestra una misteriosa figura alada en la esquina superior derecha. La figura está muy desgastada por la edad, pero parece ser un híbrido de humano pájaro o un ángel de 4 alas. Para complicar aún más las cosas, la esquina derecha de la piedra está rota. No podemos ver lo que estaba frente al ángel de múltiples alas del otro lado. Y este es solo un ejemplo de cientos de obras de arte realizadas por los pictos, esparcidas por toda Escocia como láminas de tumbas perdidas. Número 4. Retratos egipcios. Científicos de la Universidad de Northwestern en Illinois han realizado un trabajo fascinante con retratos egipcios antiguos. Tomaron 3 de las pinturas egipcias mejor conservadas y las analizaron digitalmente. El análisis demostró que las pinturas tenían más de 2000 años. También descubrieron que los 3 retratos fueron hechos por la misma persona. Los investigadores también pudieron obtener el pigmento utilizado en los diferentes colores de la pintura. Es casi seguro que provino de Grecia, lo que podría explicar el evidente estilo griego de las pinturas. Los investigadores ahora están bastante seguros de que la influencia de Grecia ayudó a alejar a los egipcios de la forma antigua de hacer obras de arte y hacia un futuro más moderno. Los retratos provienen de los días del Imperio Romano, cuando tenía el control total de Egipto. Esto es justo después de la batalla de Actium el 31 a.C. Una vez que Egipto estuvo bajo la influencia romana, comenzaron a pintar lo que hoy se conoce como retratos de momias. La principal diferencia era que antes de que llegaran los romanos, los egipcios pintaban los rostros de los difuntos en sus propios ataúdes antes de enterrarlos. La persona sería momificada, tendría su rostro básicamente estampado en el ataúd y luego serían sellados en una tumba. Después de la ocupación romana, los egipcios pintaron los rostros de los muertos en paneles de madera, luego colocaban el retrato dentro del ataúd en una capa de lino y yeso directamente sobre el rostro de la momia.
Número 3. La Villa de los Misterios. La Villa de los Misterios es como cualquier otra gran villa en las ruinas de Pompeya en Italia. También fue destruida en su mayor parte durante la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo y luego quedó sellada bajo las cenizas volcánicas durante 2000 años. Pero si bien esta villa puede parecerse a muchas otras de Pompeya, contiene una característica muy especial. Hay una habitación dentro de la villa decorada con obras de arte misteriosas y sin embargo extrañamente hermosas. La sala es conocida por los arqueólogos como la cámara de iniciación, ya que creen que estuvo involucrada con ceremonias secretas y rituales ocultos. Las imágenes del fresco dentro de la villa muestran una ceremonia en curso. El ritual parece involucrar a las jóvenes y la transición psicológica para convertirse en mujeres casadas. En otras palabras, este era probablemente un lugar dentro de Pompeya donde las jóvenes que iban a casarse venían a hacerse los preparativos mentales necesarios con otras mujeres. Una de las pistas más importantes es que el dios griego Dionisio está en la pared. No solo era uno de los dioses más populares de Grecia clásica, sino que también era el dios más popular de las mujeres romanas. Fue visto como fuente de salud sensual y espiritual. Tiene perfecto sentido que, fuera lo que estaba pasando en la ceremonia de transición de niña a mujer casada, Dionisio jugara un papel. Número 2. Arte en las montañas de Altai. En una tumba en Siberia, que se estima que tiene más de 5000 años, los arqueólogos encontraron un increíble arte rupestre. Encontraron imágenes de bestias fantásticas, figuras que parecen extraterrestres y humanos con cuernos, o tal vez lo que se supone que son plumas que brotan de sus cabezas. Los expertos creen que quienes hicieron estos dibujos habrían requerido conocimiento científico mucho más allá de lo que habría poseído una persona del Neolítico. Esto es bastante extraño. Los misteriosos dibujos rupestres se encontraron en un pueblo remoto escondido en las montañas de Altai. La obra de arte decoraba múltiples tumbas en la antigua necrópolis. Los científicos que trabajaban en el Instituto Kurchatov de Moscú dicen que los dibujos se hicieron con ocre rojo, hollín y raspado de roca ordinario. Esto les permitió usar 3 colores en sus dibujos, rojo, negro y blanco. Pero es el uso de ocre rojo lo que realmente ha dejado perplejos a los científicos. Para usar tal color, habría tenido que calentar el ocre a cierta temperatura. Solo se podía usar creando una reacción química con calor. Es difícil creer que hace 5000 años los primitivos habitantes de las montañas que no tenían un sistema de escritura formal estaban experimentando para crear nuevos colores de pintura. Número 1. Thessalí-Anger. Hay más de 15.000 dibujos y grabados que se encuentran en el antiguo sitio de Thessalí-Anger en Argelia. Es una vasta meseta con una de las densidades más altas de pinturas y obras de arte prehistóricas del mundo. Las primeras pinturas aquí tienen una antigüedad estimada de 12.000 años. Dicho esto, la gran mayoría se dibujaron después del 6000 a.C. Lo que es verdaderamente notable es que las imágenes aquí cuentan una historia que abarca milenios. Los dibujos muestran la evolución de la vida humana al borde del desierto del Sahara. También dan cuenta confiable del increíble cambio del clima, las migraciones animales y las migraciones humanas. Según la UNESCO, las tallas se descubrieron por primera vez en el desierto aquí en 1933. Después de un estudio significativo, los investigadores pudieron identificar cada época individual representada en las pinturas. Hace 10.000 años, durante el período de las cabezas redondas, los lugareños que practicaban la magia religiosa hacían cuadros que mostraban sus ceremonias. Durante el período ganadero, que comenzó alrededor del año 3000 a.C., podemos ver imágenes de la vida cotidiana social. Aquí es donde el arte se vuelve un poco más hacia el realismo natural, mostrando la domesticación de animales. Mucho más tarde, alrededor del año 1000 a.C., podemos ver la domesticación de camellos y el surgimiento de las redes comerciales transsaharianas. Después de que los humanos domesticaron los camellos y comenzaron a comerciar con otras sociedades, dejaron de tallar imágenes en las rocas. Lo que pasó con ellos después de eso es un misterio total. Gracias por ver el video. ¿Cuán increíble es el registro histórico-artístico de la vida antigua en Argelia? ¿Cuál es tu misteriosa obra de arte antigua favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.